Una imagen dice más que 1000 palabras, y lo que vemos con nuestros propios ojos no puede engañarnos. Pero con la fotografía y la existencia de retoques y montajes, creo que es válido dudar. El retoque y el montaje digital son dos técnicas que se usan para quitar o poner elementos de una fotografía, modificar ciertas cosas para lograr un objetivo, como quitar errores o aumentar calidad. Hoy en día para llevar este proceso se utilizan programas informáticos, pero en realidad estas técnicas existen casi desde que se inventó la misma fotografía, aunque el modo de hacerlo era muy distinto ya que todo se hacía artesanalmente a mano con tinta o con productos químicos que ayudaran a lograr algún efecto en una imagen. Además que tenemos que recordar que en el inicio de la fotografía misma, cada inventor intentaba una cosa nueva, y las técnicas para plasmar una fotografía eran muy distintas entre sí, por lo que generaba distintos efectos y se experimentaba de diversas maneras. Algunos de estos resultados eran a propósito, por ejemplo, los fotomontajes. El primer fotomontaje se cree que fue creado en 1858 por Henry Peach Robinson, que creó Fading Away, utilizando la técnica de impresión combinada. Como pueden ver en la fotografía hay varias personas, pero ninguna de ellas estuvo al mismo tiempo en la misma habitación, es decir, cada persona es de una fotografía distinta, que al final se combinaron para crear esto. Pero existieron otros casos como el de 1860, donde William Mubler tuvo un resultado algo inesperado, donde él intentaba hacer un retrato de sí mismo, pero al ver la fotografía había una sombra algo extraña detrás de él, un fantasma o un espíritu, que al inicio él había relacionado con uno de sus primos que había fallecido recientemente. Pero al final él descubrió que esto simplemente se debía a una doble exposición en su cámara. Es decir, que tomaba dos veces una fotografía y no se había dado cuenta que ya había capturado una fotografía de él en otra posición, por lo que al sobreponerse se creó este efecto. Y este inusual accidente lo convirtió en un negocio. Se puede decir que él fue el primero en hacer una fotografía de un espíritu. Empezó esta moda de este tipo de fotografías donde todos podían capturar algún fantasma o algún espíritu, que también podía suceder que había algún error al momento de capturar una foto, se creaba una mancha con cierta figura y se creía que era algo del más allá. Muchos creían que esto era verdad y otros se mostraban escépticos, pero al parecer Muller no tenía ningún problema con que algunos otros fotógrafos pudieran examinar sus fotografías y decir si eran verdad o no, ya que era muy difícil saber en esos tiempos. Y cuando la técnica de doble exposición dejó de ser tan secreta, hay quienes acusaban a Mubler de entrar a las casas de sus clientes para tomar algunas otras fotografías de personas que hayan fallecido para integrarlas después en las propias fotografías con los espíritus. Incluso algunas fotografías con personajes más famosos. Mubler tomó una foto de Mary Todd Linton y atrás se puede ver una figura de quien sería Abraham Lincoln. Pero para el momento de esa fotografía ya había pasado tiempo de que lo habían asesinado, por lo que se creía que simplemente era su espíritu. Y a pesar de la gran división entre el público de si este tipo de fotografías eran reales o no, en 1869 Mubler fue acusado de fraude. E irónicamente, una de las personas que testificó en contra de Mubler fue P.T. Barnum, quien tenía su propio circo y también engañaba a la gente, pero de otra manera. Y si no saben quién es P.T. Barnum, él es Hugh Jackman. Y él argumentaba que se aprovechaba de las personas llenas de dolor. Al final no hubo demasiadas pruebas para condenar a Mubler, pero después del escándalo su reputación cayó. Y como dije, Mubler no fue el único, pero sí el primero. Había grandes defensores de las fotografías de espíritus. Por ejemplo, el Club de los Fantasmas. Escritores como Charles Dickens o Sir Arthur Conan Doyle eran parte del grupo. Hoy en día todavía existen estos casos de fotografías con sucesos sobrenaturales o cosas extrañas, pero al ser más fácil la edición es más difícil creer que sea verdad. Puede ser un error fotográfico o puede ser algo más allá de nuestra comprensión. Nunca lo sabremos. Pero regresando a las fotografías que fueron modificadas con un propósito, podemos encontrar una muy particular de un fotógrafo al cual le robaron su crédito y fingió su suicidio con una foto. Y hablo de Hippolyte Bayard. Aunque el nacimiento de la fotografía se asocia directamente con Louis Daguerre, en realidad el crédito debió ser de Bayard en primer lugar. Digamos que Bayard fue con su prototipo con el gobierno francés, pero hubo algunos políticos como François Arago quienes le dijeron que debía esperar un poco más, pero para el tiempo que él había esperado, el prototipo de Louis ya había recorrido el mundo.
ya todos sabían su nombre, y Bayard quedó en el olvido. Con su edición de esta fotografía quería hacer sentir un poco culpable al gobierno de quitarle su mérito. Esta imagen editada daba el comienzo a lo que era la falsedad en las fotografías. Tiempo después se dieron cuenta que no estaba muerto y regresó a hacer sus experimentos, se unió a la Sociedad de Fotografía Francesa, hizo otras cosas y ya murió años después. Pasa el tiempo, surgen diferentes métodos, diferentes técnicas y se le da una gran importancia a la fotografía, ya que una buena imagen te puede dar poder. ¿Sabían que la presidencia de Abraham Lincoln tal vez se logró a una fotografía? Una muy buena fotografía, realizada por Matthew Bradley. Pero más que editar una imagen era tomar la buena foto, colocar a la persona en una buena postura y realizar ligeros cambios en la iluminación para favorecer a Abraham Lincoln, ya que se conocía que no era tan agraciado, por así decirlo. El hecho de que todos pudieran verlo de una manera diferente, con una imagen más serena, amigable, respetable, a la gente le agradaría más. Incluso en uno de sus discursos, Abraham Lincoln le agradeció a Brady porque gracias a él y a su fotografía fue presidente. O la imagen de Lincoln en el billete de $5 también fue una fotografía tomada por Brady. Los fines eran políticos y de propaganda, pero no fue el único caso. Otro personaje como el dictador Stalin borraba o pedía borrar algunos de sus opositores de sus fotografías, siempre para ayudar a su reputación o para la historia. Como dije al inicio, estos procesos no eran nada fáciles, llevaban horas, días. Muchos de los fotógrafos se exponían constantemente a químicos muy peligrosos que terminaban casi matándolos. No cualquiera podía modificar una foto. Gran cambio del mundo actual donde todos en cualquier momento pueden hacer cualquier modificación, sobre todo con la llegada de Photoshop en los años 80. Estas herramientas que nos permiten modificar nuestra realidad y hacerla mejor o más fantasiosa, sigue quedando muy a debate de cuándo dividir esa línea entre una fotografía y algo más que una fotografía, donde el principal componente es la edición o la postproducción de esa foto. Y ya ni hablemos de los filtros porque nos metemos en otro video. Si se usa de manera inteligente, el retoque fotográfico puede ser de gran ayuda. Darte a ti mismo una mejor imagen hoy en día es demasiado simple. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y ver más de nuestro contenido. También tenemos hablando de cámaras panorámicas y cosas así.